Un cordial saludo para todos los asistentes. Lo primero que quiero recordar para dar el marco inicial de esta charla es este primer concepto y es el concepto de una sola salud, lo que se conoce como One Health. Es importante reconocernos como parte de un sistema, como parte de un conjunto interrelacionado donde intervienen tanto el medio ambiente como la salud animal como la salud humana. Y buscar un equilibrio entre estos factores relacionados nos va a permitir mantener una salud planetaria que tenga una interrelación mucho más balanceada y nos permita conservar la existencia tanto de nuestro planeta como la permanencia de la especie. Y eso está muy bien resumido con esta frase del escritor ruso Leo Tolstoy, que dice, una de las primeras condiciones de la felicidad es que el vínculo entre el hombre y la naturaleza no se rompa. El siguiente concepto del que quiero, digamos, hablar antes de entrar, digamos, en el detalle del impacto de la salud planetaria en los procesos de salud y enfermedad de los niños, niñas y adolescentes, es este de los límites planetarios. Esto fue inicialmente publicado en la revista Nature, un trabajo de la Universidad de Estocolmo y de su Centro de Resiliencia. En el 2009 describieron, digamos, 7 límites que se conocieron como áreas críticas que debían tenerse, digamos, bajo observación, vigilancia y con, digamos, estrategias de intervención para apaciguar el impacto de la presión que ejercía, digamos, la humanidad sobre ellas. Y para esa entonces, en el 2009, estaban más o menos 3 límites identificados como en riesgo moderado o alto riesgo. Para el 2015 se hizo nuevamente una revisión del tema y encontraron que habían 4 límites que ya se habían cruzado y para ese entonces, digamos, no había otras áreas críticas de estudio o de observación sobre el equilibrio del planeta. En el 2003 se hizo nuevamente la publicación y para el año pasado ya había 2 límites adicionales, es decir, 9 en total de zonas de evaluación de riesgo y estábamos ya con una modificación del esquema, llegando hasta 6 límites cruzados, muchos de esos por encima de la zona de riesgo medio, llegando a zonas de riesgo alto, lo que nos, digamos, pone en evidencia el estado de desequilibrio y de, digamos, o el estado de gravedad en el que se encuentra inicialmente la salud planetaria. Pero como empezamos, está íntimamente relacionado entonces con las consecuencias de salud sobre los seres humanos y para el objetivo de la charla, la población pediátrica. Volvamos a esta gráfica. Pero antes, recordemos qué son esos límites planetarios, a qué obedece este concepto. Para hace más o menos 11.000 años se sabía que el clima del planeta se había quedado como estable y a ese proceso, digamos, o a esa era geológica se le conocía como el Holoceno. Esa era geológica de estabilidad climática le permitió a la humanidad desarrollarse, desarrollar la agricultura, domesticar animales y básicamente crear el mundo moderno que conocemos a la fecha. Pero ese desarrollo de la humanidad trajo consigo también esa presión que empezamos a ejercer sobre la salud planetaria, sobre esas áreas críticas. Y trajo consigo entonces una intervención directa del hombre en la modificación de ese sistema. Nos forzamos entonces al ingreso del antropoceno, que es la actual era geológica donde los humanos somos los principales responsables de los cambios que sufre nuestro planeta. En el Centro de Resiliencia de Estocolmo, digamos, se plantearon la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son esos procesos que hay en marcha en el planeta que influyen en las condiciones del clima y en la conservación de la vida? Y definieron los límites planetarios como los límites seguros para la presión humana o que la presión humana alcanza a ejercer sobre esos 9 procesos críticos que juntos mantienen una Tierra estable y resiliente, es decir, que es capaz de recuperarse de las adversidades. Ahora sí, ¿cómo estamos entonces a la fecha? Tenemos entonces estos 9 límites planetarios, dentro de los cuales ya hemos superado 6 o hemos cruzado las fronteras, alcanzando, digamos, cambios ambientales abruptos que podrían llegar a ser incluso irreversibles a gran escala. Dentro de esos está el cambio climático, digamos, por el aumento de la concentración de CO2, fuerzas radioactivas,
la alteración o la alteración en el equilibrio y la biodiversidad y la biosfera, el uso indiscriminado del suelo y no de forma, digamos, sustentable, la modificación de las fuentes de agua dulce o de agua potable, el flujo de residuos bioquímicos y las entidades nuevas o las nuevas entidades que están relacionadas, digamos, con otros residuos u otra basura, digamos, adicional, producto, digamos, del incremento del uso, por ejemplo, de energía nuclear, ¿cierto? Basura planetaria, que empiezan a acumularse ya en zonas de alto riesgo. Dentro de los límites que hemos logrado mantener o contener está, digamos, la carga atmosférica de partículas de aerosol, la acidificación del océano y la recuperación de la capa de ozono, que en el 2009, por ejemplo, era uno de los límites que teníamos superados en su frontera de riesgo. Lo que es importante también de este concepto y que recupera lo del sistema interconectado es que todos estos límites planetarios son interdependientes. Entonces, en este momento podemos tener, digamos, controlado lo de la acidificación del océano, pero si continuamos con un aumento, digamos, de las temperaturas globales, necesariamente o de forma directa vamos a empezar a influir, digamos, sobre la temperatura obviamente del océano y por ende su acidificación. Y eso a su vez va a tener un impacto adicional sobre la biodiversidad y la biosfera y la integridad de la misma. Estamos entonces en momentos de alto riesgo para el cambio climático, la integridad de la biosfera, los cambios del uso del suelo y los flujos químicos. En riesgo creciente, las nuevas entidades o los nuevos desechos, producto, digamos, de sistemas de desarrollo humano que tienen una sobrecarga sobre el consumo energético y no el balance y la regulación del mismo, el uso del agua dulce y todavía en zona segura o en límites seguros de presión, la carga de aerosoles atmosféricos, acidificación de los océanos, como decíamos, y la reducción del ozono estratosférico. Es evidente entonces que la crisis climática, energética, alimentaria, de desigualdad geopolítica y de biodiversidad no se pueden considerar separadas. Y por consiguiente, el impacto que esto tiene sobre la conservación de los procesos de salud y enfermedad y sobre el bienestar global de las poblaciones más vulnerables, en este caso los niños, pues están absolutamente relacionados. ¿Qué pasa entonces con los niños? Nadie va a dudar, digamos, de que la importancia para la conservación de la salud de un niño está completamente relacionada con una alimentación adecuada, un aire y un agua potable, un aire limpio y la ausencia o, digamos, la menor presencia de enfermedades o por lo menos de enfermedades graves. Las mayores mejoras que se han alcanzado durante el último siglo en la salud infantil están realmente relacionadas con estas áreas: alimentación adecuada, aire limpio, agua potable y, digamos, la disminución de la presencia de algunas enfermedades, algunas incluso que pueden ser modificadas a través del ambiente o algunas que pueden llegar a ser, por ejemplo, inmunoprevenibles. Desafortunadamente, entonces, el cambio climático nos pone en riesgo todos estos logros porque afecta y, digamos, modifica la capacidad de mantener esos, digamos, determinantes de salud y determinantes sociales que van a impedir que el niño entre en un ciclo de riesgo constante. Los niños no son adultos pequeños y por ende el cambio climático va a afectar su salud de una forma mucho más directa y por tiempo acumulado, digamos, por todo su ciclo vital. Los niños de hoy enfrentan más o menos unas 3 a 4 veces más desastres climáticos que las generaciones anteriores, incluidos incendios forestales, tormentas, inundaciones y sequías. Y los niños de las comunidades más vulnerables todavía, afrodescendientes, indígenas o pertenecientes a familias o grupos sociales con bajos ingresos, sufren un daño aún mayor. En este artículo del New England del 2022 relacionado con el calentamiento global y el uso, digamos, de combustibles fósiles, mostraba cómo la gráfica ha tenido un incremento y una proyección de incremento exponencial desde más o menos 1950 y cómo el uso, digamos, que está relacionado con el aumento, digamos, del consumo de combustibles fósiles, llegando a picos importantes desde 1950 hasta nuestros días,
genera y superará, si se mantiene este consumo, digamos, mm, digamos, poco regulado, superará los umbrales que se buscan mantenerse incluso por debajo de las metas de elevación de la temperatura entre 1,5 a 2 grados centígrados, a menos que empecemos a generar una reducción profunda de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que favorecen ese estado de efecto invernadero para las próximas décadas. Pero ¿qué tiene esto de relación del aumento de la temperatura con la, digamos, la afectación directa de los niños? En este informe de la Agencia Estadounidense para la Protección del Ambiente del 2023, ellos dicen que si nos acercamos a un incremento del calentamiento por encima de temperaturas de 2 a 4 grados centígrados en las próximas décadas, enfermedades como el asma va a poder tener un incremento de un 10%, aumentando las crisis y las visitas a urgencias relacionadas con esta problemática respiratoria crónica hasta en un 30% año. Los casos de enfermedades transmitidas por vectores a nivel global, dependiendo de la región donde estemos ubicadas, algunas regiones mucho más endémicas y en otras que podrían empezar a comportarse como una epidemia porque empieza a aumentar su presencia en otras regiones donde antes no estaban los vectores, puede incrementarse de un 80 hasta casi un 250%, dependiendo de la región del planeta donde estemos, teniendo una incidencia de unos 2.600 a casi unos 24.000 nuevos casos por año. Estamos hablando de una modificación completa del abordaje que podríamos llegar a hacer como personal de salud de todas las enfermedades que conocemos transmitidas por vectores. El calor provocado por el clima afecta el rendimiento escolar y afecta el desempeño cognitivo. Hay estudios que relacionan los aumentos de temperatura con los puntajes de desempeño que tienen algunos niños que son evaluados en pruebas cognitivas, en pruebas, por ejemplo, de ingreso a la universidad en los adolescentes. Tienen un rendimiento diferencial dependiendo de regiones donde se presentan las evaluaciones con mayor temperatura ambiental comparados con los que están, digamos, en regiones con temperaturas ambientales más controladas. Provocaría cerca de una reducción del 4 al 7% de rendimiento académico año y el afecto el ingreso, digamos, de estudiantes futuros. Además, por las olas de calor, muchos colegios tienen que modificar sus calendarios escolares, disminuir incluso algunos días, entonces hay ausentismo escolar en que los niños no pueden acceder al colegio y se disminuye, digamos, la interacción al aire libre, la actividad física al aire libre por la restricción tanto de la temperatura como la calidad del aire. Las inundaciones, por ejemplo, con esa modificación cercana al 2% que vimos en la gráfica anterior, que si seguíamos estábamos muy cerca a alcanzarlo para el 2050, podían provocar de 1 a 2 millones de niños que se puedan ver desplazados de su territorio de residencia. En el 2021, Lancet, en su fascículo de salud planetaria, digamos, generó este marco, digamos, de trabajo en donde se mostraba la interacción entre lo que son las fluctuaciones naturales, o sea, la variabilidad climática, que es diferente al cambio climático, y lo que sí es, digamos, lo que es producto del impacto que tiene, digamos, el humano sobre su consumo y sobre la emisión, por ejemplo, en este caso, de gases de efecto invernadero, ¿cierto? De los combustibles fósiles, de la degradación de la tierra, de los procesos industriales, cómo eso se confluye en lo que conocemos como cambio climático, evidenciado por cambios extremos del clima, cambios en las temporadas de lluvia, aumentos de las temperaturas generales, aumento, digamos, del nivel del mar y acidificación de los océanos. Y dividieron eso entre efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos pues están relacionados con los cambios de temperatura, las precipitaciones y las inundaciones y las sequías y los incendios. Y los efectos indirectos pues tenían una degradación del ecosistema, un cambio, digamos, en la persistencia o modificación de la distribución de los vectores y el aumento o la modificación en la calidad del aire por la presencia de partículas, digamos, y material particulado, aeroalergenos y polución. Eso aumenta el riesgo de enfermedad en los niños, genera inseguridad alimentaria, modifica, digamos, los procesos de educación, asistencia escolar, puede generar desplazamientos, migración forzada,
aumenta la exposición a tóxicos y puede modificar desde la fase prenatal, digamos, desde las fases preconcepcionales por la exposición a tóxicos sostenida en el embarazo e inútero, digamos, esos bebés tienen más riesgo de tener restricciones de crecimiento intrauterino y partos prematuros, además de otras condiciones que podrían estar relacionadas con dismorfias o alteraciones epigenéticas posteriores. ¿Cuáles son los efectos entonces que están relacionados con ese incremento de riesgo de enfermedad? Pues hay un aumento directo en la mortalidad, la morbilidad por esos cambios de clima extremo. Hay un aumento, digamos, en algunas enfermedades específicas, las que están relacionadas con vectores, las que están relacionadas con el agua, las que están relacionadas con patógenos respiratorios, aeroalergenos y polución, y entre otras. Alteración y problemas de salud mental, ¿cierto? Que a veces, digamos, no se conecta directamente con esta parte de la salud planetaria, y otras condiciones más a largo plazo y que modifican incluso el perfil de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como modificaciones autoinmunes, modificaciones endocrinológicas, metabólicas y del sistema neurológico. En el 2022, posteriormente, el New England Journal hizo esta evaluación de la relación del consumo, digamos, de combustibles fósiles y el impacto directo en la salud. Y entonces vuelven a aparecer, digamos, estos efectos directos sobre la salud de los niños, cuáles son esos factores de susceptibilidad que tienen, ¿cierto? Que aumentan, digamos, el riesgo de exposición, básicamente porque tienen un periodo de vida más largo y la exposición empieza, como lo dijimos, incluso prenatal, ¿cierto? Los factores biológicos son niños, están en procesos de desarrollo, ¿cierto? Tienen unos requerimientos de agua y nutricionales mayores, tienen una menor termorregulación que los pone, digamos, o los expone mayormente a esos cambios de temperatura bruscos, y tienen menos capacidad, digamos, de mantener, digamos, unas barreras permeables y unas filtraciones nasales que los protejan, por ejemplo, también de la polución y de los aeroalergenos. Sumado a eso, pueden encontrarse poblaciones aún más vulnerables que tienen además unas situaciones de determinantes de salud desfavorables que vayan a llevar, digamos, o que incrementen, digamos, los efectos de salud desde el feto, el niño, hasta el adolescente. Entonces tenemos aumento en los desenlaces de embarazo, como prematuridad y bajo peso, como lo dijimos, enfermedades alérgicas, cardiovasculares, enfermedades dermatológicas, enfermedades inmunológicas, malnutrición, digamos, desnutrición, alteraciones en el neurodesarrollo, alteraciones neurocognitivas, respiratorias y traumas. Si vemos Colombia y vimos que los pacientes pediátricos son una población vulnerable, pero si además tenemos determinantes sociales que nos hacen más vulnerables, pues Colombia es uno de los países en este último informe del Banco Interamericano de Desarrollo de este año que tiene múltiples Colombias, pero donde solamente un pequeño porcentaje, estamos hablando de 4 departamentos de todo el resto del territorio nacional, 4 o 5, son los departamentos que se consideran como la Colombia consolidada y son los departamentos más prósperos donde se logra, digamos, un modelo económico que permita, digamos, tener una menor desigualdad, ¿cierto? Y que su población, digamos, se encuentre digamos, en una esfera más protegida desde este punto de vista. El resto del territorio ya empieza a pertenecer a, digamos, departamentos que ya empiezan a tener riesgos, como la Colombia emergente, y la gran mayoría, o sea, más de la mitad, pertenece a la Colombia de transición, que son departamentos con desafíos estructurales importantes, y otros a la Colombia vulnerable, donde son los departamentos que convergen los factores que amenazan directamente el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Como podemos ver, entonces es un país donde los niños que pertenecen a todos estos territorios, que es más del 50% del territorio nacional, pues tienen incrementados los riesgos que están relacionados con la afectación de la salud planetaria. Más de 16 derechos de los niños y las niñas están en riesgo por cuenta de la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación ambiental. Esta triple crisis nos lleva a un llamado urgente en el que empecemos a abordar esta problemática como un problema de salud pública. El cambio climático está transformando la infancia.
La UNICEF en el 2021 publicó el Índice de Riesgo Climático de la Infancia, relacionándolo con la exposición a los riesgos, perturbaciones y tensiones climáticas del medio ambiente, dejando más o menos de estos riesgos, al menos, digamos, 6, 7 riesgos identificados claramente, y la vulnerabilidad per se de la infancia. Según ese índice, a nivel global, más de cerca de la mitad de la población infantil a escala mundial viven en países con riesgo extremadamente alto. Prácticamente todos los niños del planeta se ven expuestos por lo menos a uno de estos riesgos, perturbaciones o tensiones climáticas o ambientales. Colombia pertenece al puesto 62, digamos, de esa evaluación en unos 200 países, con perturbaciones del clima catalogadas como altas, vulnerabilidad infantil y índice de riesgo global entre mediano y alto. Los niños quedan atrapados en un círculo vicioso de exposición y de vulnerabilidad cada vez mayor, en el que a medida que se va perpetuando el ciclo, incrementa mayor el riesgo. Veamos algunos ejemplos entonces. En cuanto al aumento de las enfermedades respiratorias y las alergias, se aumenta la frecuencia y la severidad de esta presentación, digamos, de cuadros clínicos respiratorios relacionados directamente con la contaminación ambiental y el aumento de los aeroalergenos. Los cambios en los patrones de temperatura y de precipitación favorecen la proliferación de los microorganismos que permanecen por más tiempo, ya cada vez podemos identificar en menor, digamos, establecer con mayor claridad los picos respiratorios durante el año, y las exposiciones prolongadas van a generar, digamos, unos efectos a largo plazo sobre el desarrollo pulmonar, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. El impacto del calor extremo, mencionamos el impacto sobre el desarrollo cognitivo, sobre el rendimiento escolar, ¿cierto? Se conoce, digamos, ya unas mediciones específicas se hicieron en el Centro de Desarrollo de la Universidad de Harvard y vieron esa disminución en los coeficientes intelectuales en poblaciones que de forma repetitiva se exponen mayor a temperaturas, digamos, ambientales más altas. Ellos, digamos, lo evalúan porque tienen estaciones muy bien establecidas y tienen unos estados que tiene una modificación en las temperaturas de verano que están llevando, digamos, a evaluar esto de forma diferencial. El efecto en la salud mental de los niños. Toda la parte de cambio climático empieza a generar una sensación de ansiedad, de estrés. Ya son conscientes de estas amenazas ambientales, saben que son esa generación que va a enfrentar esos mayores retos. Además, son la generación o las poblaciones que empiezan a estar afectadas por desastres naturales y empiezan a tener que asumir traumas psicológicos relacionados con desplazamiento, con desarraigo, con a veces incluso pérdida de su unidad familiar. En cuanto a las enfermedades generales, hemos hablado de que las temperaturas aumentan la capacidad de los vectores para permanecer y que vivan, digamos en lugares donde antes no podían estar. Estados Unidos ha visto, por ejemplo, un incremento, Norteamérica ha visto principalmente un incremento en la enfermedad de Lyme y nosotros, pues, las enfermedades portadoras, digamos, por mosquitos relacionados con dengue, malaria y zika. Todas las enfermedades que están relacionadas, propagadas a través del agua y los alimentos contaminados, también pueden estar aumentando con relaciones con las lluvias intensas que están relacionadas con el cambio climático. Hablamos de las complicaciones también a nivel, digamos, de gestación y de salud neonatal. Se aumentan las complicaciones durante el embarazo. Todas las condiciones climáticas extremas pueden generar mayor incremento en el estrés psicológico de las embarazadas, lo que se asocia, digamos, con desenlaces desfavorables gestacionales postnatales y la exposición de contaminantes que viene incluso desde la parte pregestacional puede aumentar el desarrollo neurológico de los fetos. La inseguridad alimentaria con el cambio en el uso de los suelos, con la falta, digamos, de establecimiento del uso adecuado del mismo, se afecta la producción agrícola, la disponibilidad de alimentos naturales en un kilómetro cercano, se aumenta o se exacerba la malnutrición infantil por la disminución en la calidad nutricional de los alimentos, porque se van disminuyendo la concentración de nutrientes esenciales, y está relacionada también esa inseguridad alimentaria con un aumento directo de las enfermedades infecciosas y crónicas debido a una dieta inadecuada porque tienen sistemas inmunológicos debilitados, haciéndolos más susceptibles a infecciones recurrentes y complicaciones de salud.
La escasez de agua dulce, digamos, estamos proyectando que si continuamos, digamos, con esta modificación de las fuentes de agua dulce a nivel planetario, el aumento de las temperaturas podría generar y poner en riesgo el suministro de cerca de unos 200 millones de personas de acceso a agua potable o digamos o a fuentes de agua dulce. Hoy en día alrededor del 80%, 5 millones, 5.600 millones de personas viven en zonas de escasez de agua. Y el cambio climático, digamos, se suma a este desafío que ya se encuentra, digamos, esta población. Pobreza y pérdida de medios de vida, lo hemos enunciado, el cambio climático exacerba de forma directa la pobreza, afecta los medios de subsistencia, las comunidades que dependen, digamos, de la relación directa con la agricultura, todas esas oleadas de calor, las inundaciones y las sequías no les permiten mantener una estabilidad económica y unos ingresos familiares, digamos, controlados. Y finalmente, esto tiene unos costos sobre el sistema de salud que se van, digamos, acentuando y van sobrecargando la carga de enfermedad de los sistemas de salud, tanto para las economías desarrolladas como para las economías emergentes como las nuestras, generando mayor vulnerabilidad de los sistemas de atención y de la capacidad de respuesta. La vulnerabilidad que tenemos incrementada, y sobre todo en la población infantil, a los desastres naturales y a ese impacto en la infancia, pues es realmente lo que está relacionado con los desastres naturales, huracanes, inundaciones, que cada vez se están viendo con mayor frecuencia, ¿cierto? Son variabilidad climatológica, pero sumada a la presión y a los cambios climáticos que hemos ejercido sobre el planeta, pues están aumentando el número de lo que se veía, digamos, históricamente en cuanto a fenómenos naturales se dice. Toda esa exposición a los desastres genera, digamos, alteración en los servicios esenciales de educación, de atención médica, durante y después del desastre natural. Muchos territorios no pueden volver a recuperarse como eran antes. Hay traumas emocionales, hay afectación de la salud mental, hay traumas psicológicos, hay modificaciones familiares y hay desarraigo del territorio. Para concluir, importante recordar que el cambio climático exacerba ya algunas amenazas para la salud y crea nuevos desafíos de salud públicos. La humanidad está ahora al borde de una policrisis, pero aún se pueden realizar transformaciones vitales para garantizar un futuro resiliente y habitable para las personas y el planeta. Necesitamos transformar activamente gran parte de la sociedad, hábitos y costumbres que nos perpetúen en este ciclo. Las reformas graduales no son suficientes. Los UNAMOS tenemos que repensar fundamentalmente cómo interactuamos con nuestro entorno. No basta con esperar a que el cambio se produzca por sí solo. Las acciones deben extenderse tanto de nivel local a global. Y los niños del hoy y del futuro están más que nunca correlacionados con la salud planetaria, funcionando como un único sistema. Los gobiernos deben actuar a fin de controlar el aumento de las temperaturas y ahora se tiene una oportunidad única para hacerlo. A la hora de elaborar sus planes nacionales de acción por el clima, los gobiernos deben tener presente el hecho de que los niños de hoy y las generaciones futuras tendrán que vivir en el mundo que nosotros dejemos. Esta es una declaración de Catherine Russell, la directora ejecutiva de la UNICEF, para su informe, digamos, para la COP16 que se desarrolló en Cali en las semanas pasadas. Y quedarnos con estas dos frases, una del director del Centro de Resiliencia de Estocolmo, y es que dice, no podemos confiar en encontrar una solución perfecta, pero debemos habilitar la capacidad de individuos, organizaciones y autoridades para contribuir a construir un mosaico de acciones que nos lleven conjuntamente a un buen antropoceno en un planeta habitable. Y esta de la visita que tuvo Jane Goodall a Medellín este año, que nos recuerda que el efecto acumulativo de miles de acciones éticas pueden ayudar a mejorar el mundo para las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención.